Juan el Bautista es el hombre más grande de los nacidos de mujer. ¡Qué alabanza!, ¿no? El más grande de los seres humanos. El hombre que ha llevado la vida más santa, un hombre que no solamente predicaba el sacrificio, sino que él mismo vivía lleno de sacrificios y que realmente creía en la palabra de Dios y que realmente condenaba los pecados. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Me encuentro en las orillas del Mar Muerto y he querido venir aquí porque el Evangelio de este tercer domingo de Adviento nos trae a esta región de nuevo, a la región donde trabajó, donde vivió, donde predicó y también donde sufrió San Juan Bautista. Hoy nos va a narrar una historia interesante porque nos cuenta un drama que ocurrió en el corazón de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó en el desierto de Judea, que es la región donde estamos ahora, y sabemos que él bautizaba en el Jordán, es decir, al norte de este Mar Muerto, muy cerca de aquí, donde Jesús también se bautizó con él. Y algunos incluso teorizan, y es bastante, al menos probable, posible, que Juan el Bautista incluso se formó durante años aquí mismo en el desierto de Judea, en un monasterio judío de los monjes del Qumran. Y él pudo haber vivido allí entre esas personas que, sin ser cristianos obviamente, pero que esperaban la llegada inminente del Mesías. Y de ahí él tomó esa espiritualidad fuerte de que el Mesías llegaría a premiar a los buenos y a castigar a los malos. Y en parte era lo que él predicaba, lo que él de algún modo anunciaba, la urgencia de convertirse porque el castigo estaba cerca y porque había que cambiar de vida cuanto antes. Bueno, pues eso sirvió de preparación para la llegada del Señor. Y nosotros estamos acostumbrados a ver a Juan el Bautista como un santo plenamente cristiano, ¿no? De algún modo las Escrituras nos han ayudado a cristianizar su figura. Y sin duda que en cierto sentido eso es muy válido, pero al mismo tiempo hay que recordar que Juan el Bautista era un hombre sumamente judío, con una mentalidad muy judía, como también los apóstoles lo eran, pero él de manera muy especial. Y de algún modo podemos decir que sí indicó quién era el Mesías, pero de algún modo podemos decir que también se quedó un poco en el umbral de la puerta, ¿no?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver a qué me refiero yo con esto. Me han estado preguntando varias personas: Padre, ¿cuándo va a organizar una peregrinación? ¿Cuándo podemos ir con usted a Tierra Santa? Bueno, pues yo les quiero hacer ya dos invitaciones, una a Tierra Santa y otra a santuarios marianos en Europa. Concretamente, esta Semana Santa les invito a venir aquí a Tierra Santa a celebrar los días santos aquí, porque normalmente, yo insisto que la Semana Santa suele ser un momento demasiado lleno, pero ahora mismo que todavía no ha terminado de regresar, la gente está empezando a venir a tomar confianza, ya es seguro, pero todavía hay gente que no se lo cree, entonces muchos no quieren venir. Hay que aprovechar venir mientras todavía no está muy llena la Tierra Santa, y por eso pues esta Semana Santa hay que aprovechar, y desde el 28 de marzo, víspera de Domingo de Ramos, en adelante estaremos aquí recorriendo la Tierra Santa en grupo. Yo les invito a venir conmigo a la Tierra Santa. Y luego, el 13 de abril, empezamos un recorrido por santuarios marianos de España y Portugal, es decir, Fátima. Todos lo pueden encontrar, la información, en la página peregrinacionbiblica.com, y allí van a encontrar todos los detalles. Ahí están las dos pestañas, una con la peregrinación de Semana Santa y otra con la de España y Portugal, y ojalá que puedan acompañarnos. Juan el Bautista, y es por eso que he querido venir aquí a las orillas del Mar Muerto, fue apresado por su predicación contra la conducta moral, o inmoral en este caso, de Herodes Antipas, y él fue llevado a una cárcel que se encuentra aquí delante de donde estamos, en las montañas que se ven aquí enfrente. Todo eso que se ve enfrente, esas montañas, están en Jordania, el otro lado del Mar Muerto, y ese lugar se llamaba la fortaleza de Maqueronte, y era una de las muchas fortalezas y palacios que tenía
Herodes. De hecho, Jesús en este evangelio nos va a hablar de los palacios donde vive la gente que se viste elegantemente, los ricos que viven entre excesos, ¿no? Y de algún modo Jesús lo va a despreciar, lo va a denunciar con alguna frase que nos va a decir este domingo también. Y ese era uno de esos palacios donde vivía Herodes y allí tenía esa cárcel. Lo sabemos porque Flavio Josefo, un historiador judío de la antigüedad, nos lo dice claramente, que fue allí donde Juan el Bautista fue apresado y posteriormente también fue ejecutado en medio de una fiesta, una borrachera llena de excesos, donde finalmente Herodes terminó haciendo esta condena injusta pues en el fondo en medio de diversiones y de un sinsentido pecaminoso. Bueno, pues hoy se nos narra precisamente esto, que Juan el Bautista estaba apresado y que desde la cárcel le llegaban noticias, le contaban, sus mismos discípulos que lo iban a visitar a la cárcel, le contaban lo que hacía Jesús. ¿Por qué le contaban lo que hacía Jesús? Porque Juan el Bautista precisamente tenía unas grandes esperanzas en Jesús y en que él iba a ser el Mesías, pero desde una perspectiva muy judía. Y él se esperaba, si él es el Mesías, viene a castigar y viene con poder y con fuerza a manifestar el juicio definitivo, ¿no? Y en cambio le contaban que Jesús perdonó a una prostituta, que Jesús aquí en Jericó entró en casa de Zaqueo, que era un publicano, en vez de castigarlo, lo visitó, lo llenó de amor, y que hablaba palabras de misericordia, y que contó la parábola del hijo pródigo y de la oveja perdida, y que no solamente contaba esas parábolas, sino, como hemos dicho, tenía gestos de profunda misericordia. Y eso no encajaba con lo que Juan el Bautista estaba convencido que tenía que ser el Mesías, un hombre que iba a hablar con muchísima fuerza y a condenar con muchísima fuerza y a premiar a los buenos y a castigar a los malos. Y resulta que Jesús nos dice que Dios hace llover o manda su lluvia sobre justos e injustos, que Dios ama también a los pecadores y espera su conversión evidentemente, pero que de algún modo Jesús viene a traer un tiempo de misericordia y a invitar al arrepentimiento. E incluso, pues, vemos que habían dos estilos muy distintos. Juan el Bautista, que era completamente lleno de sacrificios, asceta, ¿no? En el sentido de que incluso le preguntaban a Jesús, oye, si los discípulos de Juan del Bautista hacen un montón de ayunos y sacrificios, ¿y por qué tus discípulos en cambio no ayunan? A veces nos olvida que Jesús sí que ayunó 40 días y 40 noches, no era ajeno al ayuno, pero no era el centro de su mensaje, y que Jesús iba a comer a casa de gente rica y asistía a las bodas de Caná y los llenó de vino y era amigo también de la alegría y de la fiesta. De hecho, hoy estamos en el domingo, el tercer domingo, que se llama el domingo Gaudete, que significa alégrense, alegraos. Llénense de alegrías, porque el Señor quiere llenarnos de alegría, ya está cerca su llegada, y su llegada no nos da miedo, nos da gozo. Entonces, pues aquí vemos que San Juan el Bautista en la cárcel estaba perplejo. ¿Qué pasa? ¿Por qué los discípulos de Jesús no ayunan? ¿Por qué va a casa de pecadores? ¿Por qué anuncia misericordia? Esto es el drama y las dudas que le entraron a San Juan el Bautista, y mandó unos emisarios a Jesús a preguntarle estas palabras: ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Estas palabras ahora volveremos sobre ellas porque son muy interesantes, pero esto es lo que pregunta: ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Porque ya le entró como la duda de decir, uy, quizá me equivoqué de tiempo. Respuesta de Jesús: vayan y díganle a Juan todo lo que está ocurriendo, los ciegos ven, los cojos andan, y entonces se anuncia el reino de Dios en medio de los que más sufren, ¿no? Y esto es un signo que él tiene que ser capaz de interpretar, que abra los ojos. Las cosas no son literalmente como él las esperaba, pero la sustancia es esta.
realmente ha llegado la salvación, pero él tiene que llegar a la conclusión, tiene que ampliar sus horizontes, tiene que abrir su mente, ¿no? Y ese mensaje no es solo para él, es para nosotros. Ahora vamos a ver esto. Bueno, después vendrán otras palabras, ya que se van los emisarios, Jesús entonces va a dar un discurso y va a hacer lo que llamamos un panegírico, que significa una alabanza pública de la grandeza de Juan el Bautista. Este era un hombre grandioso y hace una alabanza, pero finalmente dirá unas palabras muy misteriosas que ahora vamos a interpretar, ¿no? Todo esto que estamos hablando es el sentido literal de la Escritura. Estamos explicando la región, estamos explicando el drama que ocurre, qué pensaba Juan el Bautista, qué predicaba Juan el Bautista, ¿no? Y todo en el marco de esta región y de este mar muerto. Se llama mar muerto porque aquí no hay animales, no hay peces, ¿no? Porque es el agua más salada del mundo, 30% de sal, 10 veces más que el mar normal, ¿no? Que el océano. Porque, bueno, este es el lugar más bajo del planeta, 400 metros debajo del nivel del mar. Aquí todo flota. Si uno se mete, prácticamente el agua te saca automáticamente a la superficie. Bueno, pues, volvamos a este asunto. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice? ¿Cuáles son esas palabras finales que dice Jesús acerca de Juan el Bautista? Muy interesantes. Dice Jesús: Juan el Bautista es el hombre más grande de los nacidos de mujer. ¡Qué alabanza!, ¿no? El más grande de los seres humanos. El hombre que ha llevado la vida más santa, un hombre que no solamente predicaba el sacrificio, sino que él mismo vivía lleno de sacrificios y que realmente creía en la palabra de Dios y que realmente condenaba los pecados. Un hombre, decimos, un santo grandioso. E inmediatamente después dice Jesús: pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Y nos deja como, a ver, ¿qué quisiste decir? Eso parece un trabalenguas, esto parece una paradoja, un sinsentido, parece contradictorio. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué quiere decir Jesús con todo esto. Y con esto nos vamos al sentido moral de la Escritura. El sentido moral podríamos sacar como lección esto. Jesús nos está diciendo, mira, todo lo que es la ascética, todo lo que significa el sacrificio, ¿no? El esfuerzo personal por ser mejor persona, todo eso es bueno. Por eso dice, el más grande de los nacidos de mujer, esto es algo humanamente digno de alabanza. Este hombre realmente es un grande. Y Jesús está alabando las personas que tratan de vivir la ascética, que significa el sacrificio personal, el esfuerzo personal por ser bueno, por ser santo, por ser mejores, por seguir la voluntad de Dios. Todo eso es muy bueno y Jesús dice, adelante, esto es correcto. Te quiero invitar a unas cosas muy sencillas pero muy importantes. Primero, a que te suscribas a este canal si no lo has hecho. Si no estás suscrito, es muy importante para que continuemos en contacto. Segundo, es que le des me gusta, porque así ayudas a que se difunda mucho y le llegue a más personas. Tercero, a que comentes aquí abajo y me cuentes qué has aprendido de nuevo, si has aprendido algo, si te ha sido útil, porque a mí me interesa mucho leer tus comentarios. Y por último, también te invito a que visites y te suscribas a mi otro canal que se llama Música para el Alma, Padre Fernando Morales. Vas a encontrar el enlace aquí arriba, porque ahí encuentras mis canciones de cada semana para que tú ahí puedas tener acceso a todo ese contenido y lo puedas disfrutar. Inmediatamente después dice Jesús, pero, mi mensaje va mucho más allá, más que la ascética, más que yo mismo esforzarme por ser mejor. El amor de Dios, el ser amado por Dios, el recibir su misericordia, el reconocerme pecador y saber que Dios me ama no por mis méritos, sino por su bondad y porque tiene misericordia de mí y porque siente un especial amor por los pobres pecadores como yo. Y luego yo vivir ese mismo amor por los pecadores con los demás, eso es mucho más grande. Ese es el reino de los cielos, ese es el reino del evangelio, eso es el evangelio, que es la buena noticia. El centro de la predicación de Cristo no es el castigo de Dios, no lo niegan, porque al final de cuentas es una verdad, pero mucho antes que el castigo de Dios está
el amor misericordioso de Dios. Ese Dios que nos ama infinitamente, y Él vino a anunciar sobre todo ese amor, especialmente a los pecadores, porque no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Esto descuadraba la mentalidad judía de Juan el Bautista y de muchos otros. Y sin embargo Jesús era lo que más quería subrayar y lo que más predicó. Entonces vemos esta realidad y Jesús dice, está muy bien aquello, pero mi mensaje es mucho más grande, y aquel que vive esta misericordia, recibiendo la misericordia de Dios y luego dándola a los demás, es mucho más grande que Juan el Bautista. Mucho más grande en su corazón, tendrá frutos más importantes. Entonces, esto es una realidad muy fundamental para nuestra vida, nuestro aprendizaje. ¿Cuántas personas hay en la iglesia que quieren vivir ese esfuerzo ascético sin darse cuenta que mucho más importante es recibir, más que darle yo a Dios, recibir de Dios, aprender a recibir el amor de Dios? Y también cuántas personas viven en un clima de pesimismo, ¿no? Su espiritualidad es pesimista, de castigo de Dios, de hablar siempre del pecado, de solamente, repito, ¿no? Porque no hay que predicar también la conversión del pecado, no estamos negando esto. Pero cuando me centro en eso, ¿no? Ahí hay un problema, porque vemos personas que les gusta, ¿no? Son adictas al pesimismo espiritual, al pesimismo eclesial. ¿Cuántas personas son aficionadas a las noticias de la iglesia? Que eso está muy bien, hay que estar enterados de lo que pasa en la iglesia, pero siempre viendo esos canales que están siempre hablando de las malas noticias, ¿no? Y son adictas a eso, ¿no? A los fallos, a los pecados, a las cosas que están mal. Repito, no porque no haya que hablar de eso, pero cuando ese es el centro y eso es lo que ocupa el mayor porcentaje de los comentarios y se interpreta siempre de manera negativa y siempre se está insistiendo, malas noticias, malas noticias, malas noticias, y me encanta ver al padrecito que siempre habla de todo lo malo. Al final nos olvidamos que nuestra fe es sobre todo una fe llena de alegría, y este es el Domingo de la Alegría para recordarnos que la esencia de lo propio del cristianismo es la alegría. A pesar de tantas miserias, tantos problemas, tantas cosas, sabemos que el Señor vence y que la misericordia es más grande y que el mensaje de Cristo es de alegría. Bien, pasemos ahora al mensaje, ya no solo la parte literal, el mensaje moral o el sentido moral, el sentido escatológico, porque precisamente aquí nos dice Jesús acerca del más grande del reino de los cielos, o el más pequeño reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, que es el más grande de los nacidos de mujer. Esta paradoja. En primer lugar, ya explicamos el sentido original, que es aquel que vive el Evangelio, pues vive una espiritualidad incluso mayor que la del que se vive esforzando. Pero también se nos dice aquí, de algún modo, qué grande es el reino de los cielos, entendido como el cielo. Estar en el cielo es algo grandioso. Y ni nos imaginamos a qué estamos llamados en la otra vida, ¿no? El hombre más grande de este mundo no le llegan a los talones, por decir así, es menor que el más pequeño. ¿Qué llegaremos a hacer en el reino de los cielos, ¿no? El más pequeño reino de los cielos es grandioso. Estamos llamados a algo espectacular. No nos alcanzamos a imaginar lo que el Señor hará, las maravillas que hará en nosotros en el reino de los cielos, en la otra vida. Esto es espectacular. Entonces ahí tenemos unas pistas que el Señor nos da acerca de lo que será la vida futura. Maravilloso. Y finalmente, el sentido alegórico. Y aquí, pensando en el sentido alegórico, pues yo les quiero invitar a tomar esa pregunta que hace Juan el Bautista, que dice: ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Esta pregunta te invito a hacérsela a cada cosa que llena tu vida de gozo y de alegría. La persona que amas en este mundo, aquellas cosas que te llenan de plenitud tu existencia, aquellas alegrías pequeñas y grandes que tenemos en esta vida. Todo eso, pregúntale: ¿eres tú el que tenías que venir
o todavía tenemos que esperar a otro? Porque al final de cuentas, como dice Jesús, he aquí que envío mi mensajero para prepararte el camino. Y eso significa que cada cosa bella que tenemos en esta vida, cada persona que nos llena de amor y de alegría, cada cosa hermosa que hay en experiencia hermosa que hay en este mundo, es un mensajero del Señor que nos prepara el camino para el gran gozo que es Jesucristo. Jesucristo, ese es el que tenemos que venir y después del cual no esperamos nada más grande. Pero mientras tanto, toda otra alegría es solo una preparación, un mensajero de Dios para preparar el camino. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay frío y la penumbra no deja casi ver y parece vencer la oscuridad profunda. Pero una luz se mezcla, vemos en claro oscuro, se augura en el futuro que el día prevalezca. Es tarde o amanece, vence la luz o el mundo, el caos es profundo, parece que anochece, y aunque no es evidente, también se ven los signos discretos pero dignos. La luz viene de oriente. Sufrimos de incerteza, nos duele la impiedad, el mal, la oscuridad, nos llenan de tristeza. Mas brilla desde el cielo una claridad suave, con su cantar las aves van levantando el vuelo. Es tarde o amanece, vence la luz o el mundo, el caos es profundo, parece que anochece, y aunque no es evidente, también se ven los signos discretos pero dignos. La luz viene de oriente. Esperamos el sol radiante que ilumina, que brilla y que elimina la noche y confusión. Y aunque aún no lo vemos, luz y resplandeciente, Clarea ya latente y lo reconocemos. es tarde o amanece, Vence la luz o el mundo, el caos es profundo, parece que anochece, y aunque no es evidente, también se ven los signos discretos pero dignos. la luz viene de oriente.